No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa. Don Luis, gracias. Nuevamente en la sana distancia, cuidarnos del COVID, que cada día está, híjoles, abatible, pero aquí presentes para todos los amigos que nos hacen favor de ver en las redes, los comentarios. Gracias, Luis. Muchas gracias, buenos días, Gerardo, buenos días a la producción, buenos días al auditorio. Pues sí, lo del COVID está duro y curiosamente hay quienes a un día que bajan alguna cifra con respecto al día anterior, pareciera que festejan que los números bajan y híjole, yo creo que o estamos normalizando el conteo de muertos o estamos normalizando la gravedad, o resulta que nuestra capacidad de sentir el dolor ajeno, si no es en casa, es poca, ¿no? Gerardo, el día de ayer, en cifras oficiales, en el país murieron 342 mexicanos. En el estado de Yucatán murieron 28 o 27. Y nada más para tener idea de la dimensión de esto, Yucatán tiene aproximadamente el 1.7% de la población nacional. Tenemos 250, 260, por ahí debemos andar, mientras que la población nacional casi raya en los 130 millones de habitantes. Y resulta que los 20 y pico personas que fallecieron el día de ayer en Yucatán representan el 8% de los muertos, de los fallecidos, según cifras oficiales a nivel nacional. Con menos del 2% de la población, ayer, día que algunos comunicadores señalaron como que bajamos como algo digno de considerarse, un descenso como si fuera muy importante en el número de muertos, resulta que tuvimos el 8% de los decesos nacionales registrados. Creo que es lamentable que estemos en una situación tan difícil y con una falta de sensibilidad respecto de lo que está aconteciendo. Oye, Luis, pero además fíjate que incluso, híjoles, no puedo dejar de pasar el tema de Nacional, porque ya llegó el avión, ya está feliz AMLO, 20 meses promocionando su rifa de su avión, por fin llega a su hangar, hace el show de que ya lo tenemos, el lujo, el dispendio, y que le diga a él, por favor, hoy no quiero hablar de otro tema que no sea mi avión, mi campaña va en marcha. ¿Qué importa los muertos por COVID? ¿Qué importa los pacientes que no tienen medicamentos de cáncer? ¿Qué importa de las muertes por violencia? ¿Qué importa de los feminicidios? No, señores, eso es pecata minuta. Lo más importante del día de hoy, se escuchó que dijo AMLO, es mi avión presidencial. La verdad, Luis, es indignante ver. Creo que pones... Sí. De verdad, me molesta mucho, Luis, de verdad, disculpa. Creo que pones el tema en el punto correcto, desde el que yo lo abordaría. Lo pones al decir lo importante para mí es, ¿no? Digo, ya hasta los memes se encargaron de atender esa mañanera de ayer diciendo el presidente está en modo avión. Hemos comentado muchas veces que ante cualquier situación, como el personaje de la Isla Fantasía dice el avión, en fin, pero tú pones el tema del avión en el punto que me parece central para analizar. Lo importante es lo que tengo que decir, no se distraiga, el importante soy yo. En una expresión clara de antítesis de lo que debiera ser el gobernante, sensible a lo que el pueblo siente, necesita, desea, anhela, reclama, espera, ha peleado por ello, el presidente cree y así lo asume y así actúa, lo
verdaderamente importante que tiene que tener en el ánimo todos y cada uno de los mexicanos es lo que yo tengo por decir, lo que yo quiero que piensen, lo que yo quiero que atiendan, lo que yo quiero que ustedes vean. Ese Andrés Manuel de la mañanera de ayer no es otro del de siempre. O sea, aquí hay que tomar en cuenta algo. Pareciera ser que nos sorprende que Andrés Manuel, el presidente de México, asuma actitudes, asuma posiciones, como si no esperáramos de él esas actitudes y esas posiciones. Pero pensarlo es haber creído que cambió. Y de alguna manera muchos mexicanos lo creyeron. El número de votos que obtuvo en las pasadas elecciones presidenciales obedecieron en buena medida a que las formas que él adoptó en campaña, la omisión de críticas a determinadas gentes, el modo aprendido para efectos de esa campaña, le hicieron creer a muchos mexicanos que Andrés Manuel era otro de aquel que cuando estaba en campaña o protestando por las elecciones y murió el Papa, se quejó de la difusión que los medios nacionales le daban a la muerte del Papa, distrayendo del tema que él trataba de posicionar en la comunicación nacional. Ayer lo repite, o sea, años después, una situación totalmente diferente a la suya, que en ese entonces luchaba por llegar al poder público, hoy en el cargo más importante de poder público de México, que es la presidencia de la República, es exactamente el mismo. A él ni antes ni hoy le ha importado el sentir o la necesidad de los mexicanos. Por eso digo que es la antítesis de un personaje público, la antítesis de un gobernante. Se supone que alguien busca el poder público, llega al gobierno para tratar de realizar las necesidades o construir las necesidades que requieren los gobernados. O sea, no hay otra razón de ser, lo hemos comentado en términos teóricos, no hay otra razón del poder público que el tratar de generar los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los individuos en una comunidad. Esa es la razón de ser del gobierno. Pues resulta que Andrés Manuel, antes y ahora, sigue pensando que el poder público es para satisfacer sus necesidades, que el pueblo se debe al gobierno y no el gobierno se debe al pueblo. Por eso se atreve a dar una conferencia de prensa como la de ayer, donde incluso él niega la posibilidad de atención de otros temas emergentes necesarios en este país. O sea, todo el mundo traía el asunto de las inundaciones en el norte del país, el asunto de la pandemia misma, la situación económica del país, y él dice, no, solo vamos a hablar de esto, del avión que se vende y no se vende, el avión que se rifa y no se rifa, el avión que se rifa y no se, resulta que se va a vender, el avión que se va a vender, pero se dice que se va a rifar, un avión que se ha llevado y traído como si fuera el gran tesoro nacional, la solución de todos los males, cuando, bueno, sí cuesta muchísimo dinero, pero menos de lo que están encubriendo que costó la operación de la planta de fertilizantes que su amigo Ricardo Salinas Pliego compró. Entonces, a ver, ¿qué es lo que interesa o qué es lo que debiera interesarle al presidente de México? ¿Seguir con el jueguito del avión o ocuparse de las necesidades de los mexicanos? Hace mucho tiempo yo, Gerardo, tú me oíste decir algo que en su momento sonó fuerte y que hoy, frente a las declaraciones del presidente, tiene una expresión muy, muy clara de que sí, no estoy totalmente fuera de foco al decir que hace tiempo que el presidente no es presidente de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel no actúa como un presidente de México y de los mexicanos. Que él tiene su propia agenda, su propio interés y evidentemente es político y de conservación del poder. Si fuera presidente, si asumiera que es presidente y tiene una responsabilidad con los mexicanos,
el tema del avión no sería tema. Sería tema los muertos, la crisis económica, la baja en inversiones, la pérdida de fuentes laborales, la pérdida de empleos, las inundaciones, en fin, no. Él es capaz hasta de reclamarle por el interés económico que tiene a los mismos representantes del Poder Legislativo en sus dos cámaras, eso sucedió hace casi una semana, no atender un asunto que él dice que se comprometió con los mexicanos. Y resulta que se trata nada más ni nada menos que de la desaparición de los fideicomisos para seguir teniendo bolsas de dinero donde meter la mano. Entonces, a ver, uno de los fideicomisos es nada menos que el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres. Cuando resulta que los estados hoy reclaman la llegada de recursos por daños que la naturaleza les ha infligido y han sido violentos de alguna manera, el presidente tiene como agenda desaparecer eso, porque sigue buscando dinero donde resulta que los que se robaron todo dejaron dinero en los fideicomisos, en el fondo para la estabilización presupuestaria, para la compensación presupuestaria, que han desaparecido miles de millones allá, y él nos sigue manoseando, nos sigue llevando y trayendo el famosísimo avión. Me parece que mis conclusiones o mis juicios respecto de la manera en que no conduce este país o conduce para sus intereses este país, los confirma él mismo. Y como tú decías, lo que él tiene que decir es lo único importante, lo demás no importa, y eso acredita que Andrés Manuel, el que conocimos desde las campañas a inicios del 2000, sigue siendo el mismo hoy, nada más que con el poder que da la presidencia de la República. Oye, Luis, fíjate además, Luis, referente a los niños con cáncer. Y aquí en Yucatán ya están padeciendo. De hecho, nosotros estuvimos apoyando a un niño, Moisés Yandano, otro ciudadano, que realmente ya les dicen en el hospital, en el IMSS, que no hay medicamentos para hacerle sus quimio. Pues es algo cerca, es algo de Yucatán. Por eso me da coraje, porque incluso ves como ciudadanos están apoyando a estos niños. Ayer hubo una manifestación de la T1. Personal médico de los hospitales federales que tienen están en el sistema federal, reclamando que no hay los insumos necesarios y los medicamentos para atender a los enfermos. No hay, ni el COVID, ni con cáncer. Es que por favor de eso no hay que hablar, porque el avión que se va a vender es lo importante. Increíblemente todavía hay mexicanos, muchos mexicanos, y hay que reconocer lo que es así. Y eso es parte de la injusticia en la que se ha vivido en México, y hay que ser conscientes también de eso. O sea, de alguna manera el México en el que hemos vivido es culpable de que haya mexicanos hoy que crean que el asunto del avión es importante cuando hay gente que se está muriendo porque el gobierno no destina recursos para la compra de medicamentos, y no solo del COVID. El problema médico o el problema hospitalario federal estaba ya antes de que llegara esta pandemia. Hombre, no podemos omitir o olvidar que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social renunció a su cargo, el expresidente nacional del Partido Acción Nacional, ahora senador por Morena, Germán Martínez, porque no habían los medicamentos necesarios, porque los criterios de adquisición y el manejo presupuestal del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel no hacía lo correcto, y renunció denunciando que él no quería ser parte de un drama nacional de falta de atención a quienes menos tienen y menos pueden. Entonces resulta que sigue el presidente con ese discurso en favor de los que menos tienen, los que menos pueden, los pobres de México, y resulta que los primeros que agravian, los primeros que deja desamparados, son precisamente a ellos. Esa falta de medicinas que tú señalas, o que señaló el director renunciante del Instituto Mexicano del Seguro Social, es eso, es la falta de convicción. Suficiente discurso hay, pero la falta de convicción de emprender las acciones necesarias para que esos pobres tengan lo necesario para
defenderse de todo, de las enfermedades y demás, ¿no? Oye, Luis, pero sin embargo, como decíamos hace mucho tiempo, con los corruptos nunca faltó medicamentos para esas personas. Con los corruptos, al menos se hacían licitaciones. Sí, había corrupción y no vamos a negarlo, pero sin embargo, Luis, había procedimientos. Y ahorita ¿Será que los corruptos de antes, será que los corruptos de antes querían llevarse una tajada y estos se están llevando todo? No lo sé. ¿Por qué antes con esa corrupción, con esos que se robaban todo, había fondos que se crearon, dinero para las adquisiciones y hoy no lo hay? Hoy que iba a haber más dinero para todo lo indispensable, porque se iba a ahorrar 500,000 millones de pesos, porque ya no iba a haber corrupción, porque todo lo que iba a haber de más, porque se iba a dejar de gastar en un aeropuerto que no se necesitaba y resulta que no se estaba gastando y ahora sí, ¿por qué hoy no hay los recursos? Resulta que la corrupción empeoró. Resulta que hoy no es importante sanar a los enfermos. Resulta que hoy los niños con cáncer no merecen vivir. ¿Cuál es el criterio? Porque nunca de eso habla claramente Andrés Manuel. Cada vez que se le pregunta algo que le resulta incómodo, sabemos su consabido, tengo otros datos, no es así, vamos bien. Bueno, de hecho, pareciera ser que la pandemia ya se terminó en este país por la forma en que habla, de que ya la superamos, ya estamos del otro lado, pareciera ser que no hubo el daño económico que estamos padeciendo como efecto de esta pandemia y de las malas decisiones, ya no solo en la pandemia, las malas decisiones o la inacción del gobierno federal en la materia, ¿no? Pero eso no, lo importante, y no me pregunten de otra cosa, es hablar de que el avión presidencial se va a vender. Parece que hay un cliente, hay dos clientes, uno ya dio un anticipo. Eso es lo importante. Resulta que, bueno, el problema, Luis, pues, sí. El problema es que, de veras, híjoles, a pesar de lo que está pasando, como tú dices, ¿cómo es posible que mucha gente, de verdad hay que reconocer que es un hábil el manejo de las masas? Porque a pesar de que estás viendo cómo está manipulando, se lo creen, cuando lo que está haciendo él es simplemente un distractor, porque venimos de las elecciones 2021 y ahora él cree que con el avión y también con los Lozoya le va a dar para llegar para la campaña del 2021. Y muchos se lo creen, es lo que dice, bueno, señores, quítense la venda de los ojos. No es posible que se lo sigan creyendo. Pero ahorita, hace un momento que decías corrupción, inmediatamente pensé en la figura de Lozoya, que aparentemente va a tener la primera declaración vía virtual, va a ser por enlace virtual. ¿Te acuerdas que la semana pasada terminábamos el programa diciendo que yo tenía la convicción de que esto no era en aras de la justicia? La llegada de Lozoya a México era más bien de interés político. Pues horas faltaron después de haber terminado el programa para que se empezara a aclarar la situación jurídica de la que presumimos en ese momento. Que tenían paros, que los cargos ya habían terminado su vigencia, ya habían prescrito por la cantidad de años que habían pasado, que todas las acusaciones que pesaban sobre él o incluso las que él pudiera implicar a otros ya no tenían razón de ser, ya habrían prescrito también. Entonces, con eso queda muchísimo más claro lo que yo esbocé el programa anterior, que esto es una cuestión política. O sea, el presidente está haciendo política en el sentido electoral, en el sentido de la preferencia hacia sus intereses. No está haciendo política de acuerdo entre los diferentes para generar bienes públicos, como entendemos algunos la política. No, él está haciendo política de amagamiento, política de atemorizamiento, como describía la semana pasada, a todos los que puedan representar o ser parte de un frente en su contra o en contra de sus intereses político-electorales,
en las próximas elecciones federales y estatales que se van a dar en el país. Entonces, Emilio Lozoya es de alguna manera ese personaje requerido por Andrés Manuel, como decía yo la semana pasada, la espada de Damocles, o ponías tú en el texto el tucho que Andrés Manuel le pinta a todos los actores políticos e incluso económicos del país para mantenerlos a raya. No es un proceso de justicia. El que crea en Andrés Manuel y diga eso, pues ya ni siquiera tiene sustento para decirlo, porque no es un proceso jurídico que tenga posibilidad de castigo por haber prescrito los delitos. Esto no lo sabía la Fiscalía, no lo sabía Andrés Manuel, que después de tantos años que han pasado de los delitos que le imputan a Emilio Lozoya, ya no podrían tener castigo jurídico en este país. Híjole, si no lo sabían, es grave la ignorancia. Y yo estoy seguro que sí lo sabían, y entonces no es ignorancia, es perversión. Luis Correa, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.